Hola a todos, ¿nos escuchan? ¿León? Ok. Ok, pues comencemos con el webinar de hoy. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a las sesiones de webinars con Alianzas Educativas. Mi nombre es Ángel Rivera, soy coordinador de tecnología educativa y hoy tengo el honor de presentarles a nuestra ponente, Claudia Madrazo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y es además maestra en Semiología de Objetos Culturales por parte de la Universidad de Essex, Inglaterra. Cree profundamente en la capacidad del ser humano de crearse y recrearse a sí mismo y ha dado prioridad a la generación de proyectos que vinculen el arte con la vida cotidiana. En 1992 funda la Vaca Independiente y en 1996 crea el programa DIA, Desarrollo de Inteligencia a través del Arte, un modelo educativo que utiliza el arte visual como estímulo para desarrollar la inteligencia en alumnos y maestros. Es también autora de 9 libros, diversos ensayos y artículos. Demos inicio entonces a la sesión recordándoles cerrar otras aplicaciones que puedan estar consumiendo ancho de banda y que puedan interferir con la conexión. Igualmente les recordamos que al final tendremos espacio para las preguntas a través del chat. Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias. No, muchas gracias a Alianza Educativa por estar. Nos estábamos buscando y para mí es un honor poder estar aquí. Así que gracias a todos y gracias a los que están del otro lado acompañándonos en esta plática más que conferencia. ¿Cómo se escucha? ¿Nos pueden decir qué tal se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues tenemos una hora por delante que vamos a pasar juntos y brevemente les quiero compartir la intención de esta hora que vamos a convivir. Ya veo que están conectados de diferentes partes del país y de otras partes del mundo y es muy emocionante poder estar en contacto remoto y cercano con todos ustedes. Así es de que espero que esta hora sea de gran riqueza. Mi intención es compartir algo de las experiencias que hemos tenido y de los aprendizajes que hemos construido en estos 15 años que llevamos con el programa DIA, aunque mi historia con el arte es un poquito más larga que eso. Entonces, la primera pregunta que les quisiera hacer a todos los que están presentes es que cierren un momento sus ojos y piensen ¿cuándo llegó el arte a sus vidas? ¿Cuándo fue que el arte apareció en sus vidas y de qué manera? Un momento dense para evocar cuándo fue ese momento. Me gustaría escuchar, por lo menos si alguien quisiera compartir un momento, una experiencia. A ver, aquí tenemos aquí a Fanny. Fanny nos puede compartir cuándo llegó el arte. Bueno, el arte visual llegó en los 6 años. Yo dirigí clases en el museo y justamente me enseñaron con el día. Yo no conocía todo el día, pero para enseñarme a Y antes me decía Fanny que de chiquita la llevaban al museo, pero como no había mucha mediación, era un poco cansado y poco atractivo. Les dejo esa pregunta para que la tengan cerca y vamos después de este viaje que vamos a hacer de reflexión juntos a retomar esas experiencias, a ver a dónde nos llevan.
Pues la intención de esta plática es, como decía, explorar 3 puntos que espero contribuyan a que entre todos ampliemos nuestra comprensión nuestra comprensión y nuestro interés por el arte en la educación. Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes, cuáles, en términos muy generales, de los antecedentes del arte en la educación en las culturas antiguas, sobre todo de Occidente. Después vamos a hablar de las cualidades del arte, qué es lo que hace que el arte tenga este potencial tan enorme para activar el desarrollo humano. Y por último, vamos a presentar brevemente la propuesta pedagógica del programa DIA, cómo es que el programa DIA, Desarrollo de la Inteligencia a través del Arte, lleva el arte a la escuela, lleva el arte al salón de clase y transforma, digamos, el espacio de aprendizaje. A ver, les invito a que vean esta imagen. Me los tengo que imaginar a todos, a cada quien en dónde está, porque si no me parece un poco difícil interactuar con ustedes a distancia, pero voy a tener que usar mi imaginación, los voy a ver sentados en sus computadoras, sentados en salones de clases, sentados en sus casas y interactuando conmigo como si estuvieran enfrente de mí. Entonces ustedes siéntense que están enfrente de mí, frente a frente, y yo voy a sentir que estoy enfrente de todos ustedes. Esta imagen que evoca de alguna manera la intención griega, vamos a hablar un poco de los antecedentes, de lo que los griegos, que fueron los primeros en plantear que las artes, las artes de las diferentes disciplinas, la poesía, el teatro, la filosofía también la incluían, la música, la pintura, eran instrumentos para que el ser humano se desarrollara plenamente. Y este es un antecedente muy poderoso porque hasta ese momento el ser humano como que no se había concebido en su potencial de activación de su grandeza, de su, digamos, de su potencial interior, de sus virtudes, de sus cualidades. Entonces, esta imagen de alguna manera refleja esa intención de los griegos de decir, el ser humano es un potencial. Y es a través de las artes, especialmente con la épica, con la poesía y con la mitología, que plantearon que pensar en una visualizar ideales abre potencial para que el ser humano imagine lo que es posible. Entonces, esta imagen nos lleva a esa metáfora. ¿Qué es posible? Si tenemos la materia prima de la piedra, pensando en el ser humano como materia prima, ¿qué es posible? ¿Cómo podemos construir, pulir, afinar ese ser para sacar lo mejor de sí? Y fíjense. Sí. Volteen, imaginen, creo que vamos a hacer una pausa o podemos hacer aquí. Okay. Entonces, visualicen ese potencial como metáfora y ahora observen esta imagen. Esta es una representación de la belleza, de la perfección de la escultura griega y una metáfora de esta visión de cómo el ser humano puede ir afinando sus cualidades, sus capacidades y trascender de una forma hacia la excelencia. Esta, digamos, que es la semilla que después se va a ir recuperando a lo largo del tiempo de diferentes formas,
para ir expandiendo la idea de que existe en el ser humano esta infinita capacidad que es necesario trabajar de forma muy precisa. Aquí tenemos otra imagen que habla de la perfección de las artes griegas. Nos invita a ver la proporción, la técnica, el equilibrio, el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de la mente. Y son, repito, estos puntos de partida. Digamos, de Grecia y Roma, aquí estas dos imágenes nos invitan también a dos elementos fundamentales en estas culturas antiguas, que es el diálogo, como vemos en la imagen de arriba, el poder que dieron los griegos al diálogo, a la pregunta y a la indagación como camino de desarrollo. Y en la inferior, en Roma, vemos cómo ya se representa a una mujer pensando, a una mujer con un libro, con un objeto de cultura, con una mirada profunda y con una actividad interior. Las escuelas de pintura en Roma fueron muy importantes y la pintura, entre otras artes, si bien en Grecia el teatro tenía un nivel más profundo en términos de elevar la visión de lo que el ser humano en toda su dimensión humana es capaz de hacer y de asumir, los romanos tuvieron una relación con el arte más plástico, porque su teatro era un poco menos civilizado, digamos, era más de entretenimiento y menos educativo. Pero como culturas madres, me parecía importante hacer estas dos referencias. Obviamente, en el recorrido de Occidente encontramos cómo el cristianismo utiliza el arte visual para transmitir ideas, evangelizar en los diferentes momentos a lo largo, pues, de sus más de 1800 años de historia en diferentes civilizaciones y culturas, pero con esta idea de utilizar el arte dentro de recintos religiosos para acercar a los fieles hacia una nueva fe, hacia una nueva doctrina. Entonces, así como viéndolo muy ampliamente, después salto rápido hacia el siglo XX. Y porque sí hay un gran salto, digamos, de que fuimos entendiendo, digo, a lo mejor es un salto un poco radical, pero era como para hacer este punto de cómo se ha utilizado las artes en Occidente y la educación artística, al siglo XX, donde aparece gente como Dewey, que está aquí, que empieza a plantearse qué hace el arte, cómo contribuye el arte en nuestra experiencia de vida. Arnheim, que pregunta acerca de la percepción y el desarrollo de la mente. Howard Gardner y David Perkins, que en los años 60 en Harvard, con el Proyecto Cero, inician posiblemente el proyecto más ambicioso que se ha hecho para ampliar nuestro entendimiento del arte en la educación, porque rompen un gran paradigma que era el que de alguna manera estaba limitando la expansión del arte dentro de los espacios educativos, porque como veíamos antes, había una relación con el arte más en lo sublime, más en lo etéreo, más en lo místico, en lo emocional, pero no había una relación o una argumentación que dijera que el arte contribuía al desarrollo de la mente, al desarrollo del pensamiento. Y Howard Gardner y David Perkins, que los dos son psicólogos de desarrollo de la mente, se inician en una gran investigación con otras personas de Harvard y construyen una serie de preguntas
de investigación para tratar de entender y para argumentar qué es lo que hace que el arte contribuya al desarrollo cognitivo. Empiezan a relacionar estas etapas con las etapas de Piaget, de Jean Piaget, el psicólogo evolutivo, y encuentran, interesantemente, que hay una relación entre el desarrollo de la percepción estética con el desarrollo de las estructuras mentales. Y eso abre un camino y abre una nueva plataforma que le da al arte como un nuevo sentido para integrarse en la educación. El arte puede ser utilizado para aprender a pensar. El arte puede ser utilizado para desarrollar habilidades de la mente. Y no agregué aquí, pero hay otra persona muy importante, Maxine Greene, que también alude a el desarrollo social y afectivo, al poder del arte en su capacidad social y afectiva. De tal manera que a mediados del siglo XX, el arte amplía enormemente, empieza, digamos, a ampliar enormemente sus razones y a dar evidencias de que tiene un poder muy significativo y cualidades que lo hacen un instrumento y más que indispensable para integrarse a la educación. Inclusive Jessica Hoffman, que al final les voy a dar la biografía, pero Jessica Hoffman en este libro que se llama ¿cómo se llama que tiene chocolate? El pulpo tiene un buen día. Dice, no puede ser que el arte haya estado tan fuera de la escuela, si no hay nada más humano que el arte, que el arte no haya estado en la educación desde siempre. Sí es el principal vehículo y el principal instrumento de lo humano. Entonces, esa es Jessica Hoffman y Maxine Greene, que alude a que existen cualidades también poderosas en el arte que no solo desarrollan habilidades de pensamiento y cognitivas, pero también tienen un gran efecto en el desarrollo afectivo y social. Con todo este bagaje de teorías, de teóricos y de argumentos, de alguna manera se extiende el territorio del arte en la educación. Y podemos hablar de 4 categorías, aunque pueden haber más categorías, pero podemos hablar de 4 grandes categorías que, como decíamos antes, algunas existían ya desde tiempos griegos. La primera es la más evidente, que es la enseñanza de las disciplinas artísticas en sí mismas, como técnica. La técnica de pintar, de esculpir, de hacer música, de la dramaturgia, es decir, la enseñanza de las disciplinas artísticas, aprender a hacer, lograr un adiestramiento, un conocimiento del instrumento, de la técnica y del sentido de estas disciplinas para convertirnos en creadores. Esa tiene una larga trayectoria, pero se empiezan a abrir otros territorios. La otra, que también tiene una historia larga, es la enseñanza de la historia del arte. Conocer, entender, revisar los objetos culturales, su contexto, qué significan, qué importancia tienen, cómo han sido hechos. Y la historia del arte había sido por mucho tiempo la única forma de enseñar o acercar a las artes que no fuera las disciplinas artísticas, para lo cual pues había que saber mucho de arte. La tercera categoría de alguna manera viene a romper un paradigma. Esto a mí me parece muy, muy, muy importante porque para nosotros, cuando empezamos el día, fue uno de los como rayos cósmicos que nos cayó en nuestra cabeza, que era
que no necesitábamos, ahí dejen que pase este ruido, que no necesitamos saber de arte para acercarnos al arte. Ese es un paradigma que ha sido muy importante romper, porque si no caíamos en la tradición anterior, que teníamos que aprender muchísima historia de arte para poderla transmitir y que realmente consistía en memorizar información. Este nuevo paradigma, el arte, que no necesitamos saber de arte, sino que podemos utilizar, aprovechar el estímulo artístico, y en este caso me voy a empezar a enfocar en el estímulo visual, en las artes visuales, aunque podemos hablar también de las otras disciplinas, pero que el arte podría rescatarse, utilizarse y aprovecharse para desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales, comunicativas, expresivas, creativas, como un camino de desarrollo humano. Y digamos que el día se circunscribe en esa tercera categoría. Y ahorita vamos a entrar más a fondo. Y la cuarta categoría, que ha venido también a partir de los años 60 tomando más y más fuerza, es que el arte puede ser, y existen técnicas y aproximaciones de rescatarlo como una herramienta terapéutica. Y también podemos hablar de eso más a fondo. Ahora, obviamente estas cuatro categorías no están necesariamente separadas. En la enseñanza de las artes se entremezclan y muchas veces en algunas metodologías, al enseñar la técnica del arte, también se rescata el poder que tiene el arte para el desarrollo de habilidades o viceversa. Pero con esto les doy un pequeño panorama de cuáles son esas cuatro avenidas de la educación artística. En México, antes de entrar a las cualidades, en México hemos tenido una gran trayectoria también de educación artística. Es un país con una riqueza cultural infinita. Sabemos que en tiempos prehispánicos las escuelas de artes eran importantes, de las escuelas de los escribas para los mayas eran fundamentales en la estructura social y la riqueza arquitectónica y estética de objetos escultóricos, pictóricos, nos hablan claramente que había una tradición con una disciplina y con un rigor del que pues somos herederos, ¿no? En términos contemporáneos, podemos hablar de Vasconcelos, que tenía la idea misma del desarrollo amplio y considerar los objetos culturales, la literatura clásica, como un vehículo de crecimiento mental y de crecimiento social. Entonces, una realidad es que en México siempre ha existido un interés en el desarrollo de las artes. Existen programas, han existido muy importantes, pero no nos ha dado abasto. Pero una evidencia es que la materia de artes plásticas o de artes está inmersa en la currícula. Y eso no existe en todos los países, o sea que es un punto a revalorar. Ahora bien, voy a hablar en este momento, ¿cómo van? Hacemos una pausa, respiramos tantito. Voy a hablar ahora entonces de los 5 cualidades, las 5 cualidades del arte que hacen para nosotros y en mi propio entendimiento que el arte tenga este poder transformador. Lo primero que hay que decir es que, voy a ir de una imagen a otra, pero la primera cosa que hace el arte es reconectarnos con la percepción. La percepción es nuestra puerta de entrada para conectarnos con el mundo a través de nuestros 5 sentidos. Las artes visuales obviamente utilizan la vista como el instrumento principal, pero
La parte clave en el desarrollo de la percepción es la capacidad de afinar nuestras destrezas para ver, notar y distinguir el mundo que nos rodea. Que aunque parezca muy obvio y muy simple, no lo es, y menos en un momento como el que vivimos hoy, que tiene tantas distracciones visuales y auditivas, que nos ha ido cegando de alguna manera de tanto ver, ahora no vemos. Y hemos desarrollado una especie de lente oscuro para ver y conectarnos con el mundo sensible. Aquí podemos ver en estas dos imágenes, y me gustaría este ejemplo que es muy hermoso. Volteen a ver la imagen que es del lado derecho, donde todo está nevado. Por un momento. Si yo les pregunto qué ven ahí, posiblemente me digan, bueno, pues es un paisaje donde en primer lugar vemos a unas personas con unos perros y al final pues todo se ve blanco, posiblemente esté nevado y abajo hay como unas lagunas donde está la gente parada. ¿Sí? Nosotros en nuestros ojos solo vemos la nieve y le damos un nombre, nieve y posiblemente hielo. Las personas que viven en ese mundo tienen 18 categorías para nombrar el color blanco y el estado del agua. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestra capacidad de ver y notar nos va invitando a diferenciar y a distinguir los elementos relevantes de nuestra realidad. Para esta gente es fundamental distinguir si el agua está más o menos congelada o está totalmente congelada, porque de eso depende su vida. Si no notan que esa agua, digamos que el color representa algo, posiblemente caigan en un hielo y mueran de frío. Entonces, es un ejemplo un poco extremo, pero el punto es que necesitamos volver a reconectar nuestros sentidos para notar y distinguir, porque las cosas no son iguales. No es lo mismo una cosa que otra. Y nuestras respuestas como seres humanos sensibles dependen absolutamente del peso que le demos a las cosas, del significado que le demos a lo que percibimos. De tal manera que ejercitar la percepción es el punto de partida para poder conectarnos con el mundo sensible, distinguirlo y discernir en relación a lo que percibimos. Aquí tenemos otro ejemplo con estas flores. Estas flores, cada una es una flor diferente. Vemos rosas, vemos tulipanes, vemos iris, vemos claveles. Después abajo vemos un caracol, dos caracoles, unos insectos. Cada elemento nos dice algo. Cada color nos activa una parte diferente del cerebro. No es lo mismo entrar a un espacio desordenado y sucio que entrar a un espacio limpio y ordenado. Todo lo que nos rodea tiene un impacto en nuestro sistema completo, en nuestro sistema neurológico y esto impacta la manera en que se desarrolla nuestro cerebro. Así es de que si volvemos a las flores, ¿qué pasaría si las flores estarían marchitas? ¿Cómo nos sentiríamos ante eso? ¿Qué pasaría si fuera un buquete
¿qué nos haría pensar que fuera un buquete de rosas rojas? ¿Qué nos evocaría en ese momento? ¿Qué hace allá arriba una libélula? ¿De dónde viene? En el momento en que activamos nuestra percepción y notamos, el mundo empieza a estar vivo para nosotros. Entonces, haz de cuenta que lo que hacemos con el arte es empezar a ver la vida como si estuviera viva, en vez de inerte. Ahí voy a parar porque podría yo seguir hablando de la percepción y regreso a esta imagen. Cada cosa que vemos tiene un efecto en nuestro cerebro y cada color, cada forma tiene un impacto en la manera que se estructura nuestra mente. Por eso, en la medida que afinamos nuestra percepción, decidimos qué y cómo vemos. Cómo vemos y cómo construimos el mundo en nuestro entorno. El siguiente punto, poderosísimo también relacionado con las artes, es, como lo decía anteriormente, Perkins y Gardner hablaron de que el arte era un gran instrumento para pensar. Ahora, ¿por qué es que el arte es un instrumento para pensar? ¿Qué tiene el arte que se convierte en un instrumento para pensar? A ver, voltean a ver esta imagen un momento y díganme qué les inquieta. ¿Qué les inquieta? Estamos viendo el mundo de Cristina. ¿Qué les inquieta? ¿Alguien dice algo por ahí? Que se venga abajo las piernas. ¿Por qué tiene esa postura? ¿Qué está haciendo ahí? Esas casas grises, ¿por qué tienen ese color? ¿Qué podemos observar en sus manos? ¿Qué le pasó? Y el color de ese pasto tan seco, y esos dos caminos como de un tren o como de una carreta, ¿qué habrá detrás del horizonte? ¿Se cayó? ¿Quién vive dentro de esa casa? ¿A dónde va? ¿Está enferma? Eso es lo que le pasa a la mente. Quiere llegar así, quiere llegar, pero no puede llegar, o sí puede llegar. Cuando nos acercamos a una obra de arte es una representación, no es la realidad en sí, sino es una representación. Es decir, está tomando el lugar de algo que no está ahí. Y eso crea un espacio de ambigüedad, es decir, un espacio de incertidumbre. Y la mente se invita a la mente a resolver el enigma. Y al hacer esto, se engancha en todos estos procesos de especulación, de interpretación, de reflexión, de descripción, porque tenemos que describir a ver qué pasa, cómo está vestida, dónde están sus manos, para poder ir notando, y regresamos al tema de notar, notamos sus manos, notamos su gesto, notamos sus hombros, notamos que está un poco demasiado flaca, ¿no? Algo le pasa raro en ese brazo, ¿por qué está así? Ese ejercicio de la mente, esa necesidad, activa un sinnúmero de funciones mentales y de funciones cognitivas, que a través de la mediación, que vamos a hablar más adelante, se van afinando y se van complejizando, de tal manera que la reflexión, el pensamiento se va haciendo como una espiral cada vez más profundo, cada vez más complejo y cada vez más rico. Sobre todo si tenemos estas discusiones entre varios, que es lo que hacemos en el día, generar estas dinámicas de pensamiento grupal.
Entonces me parece que con eso queda claro por qué es un instrumento tan fuerte para pensar. El siguiente punto, pues aquí tengo otras cosas, no, si para pensar tenemos para un buen rato, pero aquí tenía otro ejemplo, miren nada más este. ¿A poco no quieren saber por qué nos está ofreciendo esa copa de vino y por qué nos está viendo así? Este joven, ¿por qué está vestido así? ¿Qué hacen esas frutas? Esta nos conecta con el siguiente punto, con el siguiente criterio o cualidad más bien, que es el arte como metáfora de lo humano. Este elemento, esta cualidad, me parece que podría pasar desapercibida, pero es para mí posiblemente la más emocionante y significativa. Si hacemos un recorrido visual desde las cuevas de Altamira, pasando por Egipto, Grecia, después nos podemos ir también a Asia, la India, todas, digamos, las culturas a lo largo del tiempo, todas las culturas dejaron encriptada su esencia en las obras de arte que crearon. Desde 30,000 años antes de Cristo hasta el día de hoy, todo lo que el ser humano ha pensado, ha sentido, ha imaginado, como decían los griegos, ha idealizado. Y me voy a detener ahí un momento porque aquí con estas dos imágenes tenemos ese punto de reflexión. Los mitos, del lado derecho tenemos el nacimiento de Venus. Los mitos tienen el poder de codificar un ideal, de construir una visión de lo que es posible en lo humano. Si no visualizamos lo posible, no podemos acceder a ello. Y eso también tiene que ver con la capacidad de notar y hacer distinciones. Imagínense que la única realidad que conocemos es la del lado izquierdo. Si nuestra única realidad es la realidad de la distorsión, de la violencia, del dolor, ¿cómo voy a moverme hacia la armonía y el bienestar si nunca lo he visto? El ser humano tiene la capacidad de visualizar posibilidades, pero para eso necesita ventanas que le construyan la posibilidad de ver. Y el arte, eso es lo que te permite, ver la diversidad humana en sus visiones más ideales y en sus visiones más tremendas, como refleja en esta imagen de Heridos de Guerra. El ser humano como ser dual, como un ser absolutamente luminoso, con la capacidad y el potencial de crecer, de evolucionar, de trascender, de elevarse, de perfeccionarse, de estar en armonía y construir, también tiene el potencial de destruirse, autodestruirse, degenerarse y vivir, digamos, en esa oscuridad. El arte nos muestra el espectro enorme, infinito de lo que el ser humano es posible. Y por eso es tan valioso esta arca, digamos, de la humanidad, porque si tuviéramos solo un cachito de arca, imagínense que solo el único arte que tuviéramos fuera el arte egipcio, tuviéramos una visión muy limitada de lo que es posible en el hombre. Tenemos hoy la gran, digamos, increíble oportunidad de acceder por primera vez a todas las culturas de todos los tiempos y entrar en la sabiduría, en el conocimiento y en los estados internos, cosa que también es muy importante, que es la metáfora del humano, que no solo te transmite un concepto, te transmite un estado interior
de ser y de estar y de vivir. Entonces, si volvemos a estas dos imágenes, podemos ver qué espectro, ¿no? Qué gamas de los estados del ser. Esa sería una cualidad fundamental para considerar en términos de la construcción de la cultura y del bagaje cultural y de la visión que esto genera para nosotros como educadores. La cuarta cualidad es el autoconocimiento. En este sentido, cuando estamos viendo obras de arte, y sobre todo con la mediación, continuamente nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Qué siento? El que siente cuando ve la obra soy yo, porque viendo la misma obra, cada quien puede sentir algo distinto. Entonces, al yo sentir cuando estoy viendo, al yo pensar cuando estoy reflexionando, al yo expresar mis ideas, mis especulaciones, estoy dándome la oportunidad a mí mismo de observarme y de conocerme a mí mismo. Suena un poco raro, ¿no? Porque si tú empiezas a hablar de esta imagen, tú vas a decir algo muy distinto a lo que yo voy a decir. Porque yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo voy a hablar desde mi bagaje, desde mis emociones, desde mis esquemas y desde mis prejuicios. Entonces, si yo pienso, a la hora que yo estoy expresándome, pues estoy dándome cuenta cómo pienso. Y realmente no tenemos muchos espacios, ni momentos, ni formas, ni instrumentos de encontrarnos con nosotros mismos, de descubrir cómo pensamos, cómo sentimos, qué esquemas tenemos, porque en general somos bastante ciegos a nuestros propios esquemas, porque son nuestros, somos ciegos a ellos, los tenemos demasiado cerca. Pero cuando nos damos la oportunidad de expresarnos enfrente de una obra de arte y descubrir ese mundo interno, y sobre todo con otros, nos descubrimos en contraste y en distinción con el otro. Porque yo pienso una cosa, tú piensas otra, yo reconozco lo que yo pienso, yo reconozco lo que tú piensas. Entonces, como autoconocimiento y como camino de crecimiento personal, también consideramos que es una cualidad enorme que tiene el arte. Y finalmente, la quinta cualidad es la cualidad del arte como un recordatorio, podemos decir. Porque lo que hace el arte es que nos recuerda que somos seres creativos. Como veíamos con la primera imagen, que somos materia prima. El ser humano es materia prima. Y que en nosotros está, y como educadores, nuestra función es ir puliendo esa joya que es los niños, los alumnos con los que estamos, para sacar lo mejor de ellos, para activar sus capacidades, sus cualidades, sus virtudes, sus motivaciones, y que se asuman como una obra de arte en sí mismos, que ellos son los artesanos y artistas de su propio camino. Y pensándonos así, pensarnos como seres creativos y como seres agentes de transformación, nos involucra de una manera muy distinta en la cultura, porque la cultura es un producto de lo que los seres humanos creamos. Entonces tenemos dos formas de vivir la cultura, como víctimas de ella de una forma pasiva o como actores activos que generan nuevas posibilidades en la educación, en la comunidad, en la familia, en el planeta. Entonces, esa cualidad me parece también muy poderosa y muy importante de asumir. Y regresando a las etapas de Howard Gardner y de David Perkins, decían que el último nivel de desarrollo cognitivo, de complejidad mental, es la del artista.
porque de alguna manera está poniendo en juego toda su capacidad y la está manifestando ante el mundo para generar algo que enriquece el mundo. Entonces, es un dar para enriquecer en un continuo, digamos, circuito virtuoso de construcción y co-construcción de la realidad. Hasta ahí, digamos, estamos hablando de las cualidades. Ahora me gustaría pasar a la propuesta pedagógica del día, pero no sin antes darnos 2 minutos de ver esta increíble imagen que representa todas las ideas de las que estamos hablando aquí. Los filósofos en diálogo y en construcción de conocimiento. Esta imagen es la imagen de la Academia de Platón. Al centro tenemos a Aristóteles y a Platón, y alrededor de ellos todos los filósofos de la época de oro de los griegos, los matemáticos, los filósofos, astrónomos, los pintores. Y lo retomo porque de alguna manera el día, como propuesta pedagógica, se basa en una idea fundamental que construyeron los griegos, que es que el diálogo es el camino para el desarrollo de la mente y la transformación de la comunidad humana. Solo a través del diálogo y la reflexión podremos cambiar lo que somos. La propuesta pedagógica del día, que la podemos ver aquí, considera un modelo didáctico donde pone al maestro como mediador pedagógico. Entendemos al mediador como un educador intencionado que tiene la intención de desarrollar habilidades, construir conocimiento, actitudes y valores. Es una mediación del desarrollo integral. La mediación es una forma de intervención educativa donde el educador genera con intenciones específicas una interacción para que los alumnos participen de forma activa y consciente en su proceso de desarrollo. Esa sería como la esencia de la mediación. El mediador ayuda a que el alumno desarrolle las capacidades para que él construya, sea parte de su propio proceso de desarrollo. En este caso, el modelo didáctico contempla el arte como estímulo, que es de lo que hemos estado hablando, al maestro con sus herramientas o capacidades de mediación y al alumno en su potencial de desarrollo de habilidades y construcción de conocimiento. El programa DIA propone 5 principios pedagógicos, que son las pautas que desarrolla el maestro como habilidades para mediar este espacio de diálogo. Genera un espacio seguro donde los alumnos pueden observar, pensar y expresarse libremente. Que aunque parezca muy obvio, nos cuesta todavía mucho trabajo hacer un espacio en donde el maestro cambia su rol. No es él el que solo transmite información unidireccionalmente, sino que crea un espacio seguro donde activa de forma intencional con la obra de arte y a través de preguntas y otras interacciones,
la percepción, el pensamiento y la expresión de sus alumnos, generando un espacio de diálogo y de construcción colectiva de conocimiento, donde los alumnos, si regresamos a cualquiera de las imágenes que estamos viendo, por ejemplo esta, imagínense que estamos en una clase día, los alumnos están compartiendo lo que ven, compartiendo sus hipótesis, compartiendo sus puntos de vista, sus experiencias, y el maestro va tejiendo y va construyendo a partir de las ideas de los alumnos, ideas más complejas, reflexiones más profundas y, en último término, un diálogo significativo. A través de este diálogo, por un lado, los alumnos desarrollan habilidades de pensamiento, de comunicación, expresión, de capacidades afectivas y sociales, de tal manera que se van integrando de forma más, digamos, se van desarrollando de forma más integral, y todas estas habilidades le son útiles en el resto, no solo de su proceso de aprendizaje académico, sino en su vida cotidiana. Y por el otro lado, el maestro va desarrollando capacidades de mediación con interacciones e intenciones muy específicas que le sirven en sus demás clases. Entonces, con esta inspiración del diálogo, de la construcción de conocimiento y del desarrollo de habilidades simples y complejas de pensamiento, se plantea, perdón, voy a tomar un poco de agua. Se plantea el programa Día desde hace 15 años, que llevar el arte a la escuela con esta metodología es una gran oportunidad para que los niños aprendan estas capacidades fundamentales de las que hemos estado hablando, que es la percepción, el pensamiento y la expresión, además de que aprendan a respetar las ideas y a construir ideas juntos y a colaborar y a pensar de manera colectiva, por un lado, y por el otro lado, que el maestro paulatinamente vaya transformando su forma de enseñar para llevársela a las demás materias o en otros espacios y en otros ambientes de aprendizaje. Entonces, hasta aquí puedo hablar del día. Yo puedo hablar muchísimo más del día, pero creo que nos quedan 15 minutos o 10 minutos y posiblemente sería mejor dejar este espacio para responder inquietudes, preguntas o empezar a interactuar con ustedes. ¿Sí? ¿Les parece bien? A ver, entonces, Odilia, ay, ¿qué dice Odilia? Entonces, a ver, todos están leyendo el chat, ¿verdad? No se los tengo que leer, todo el mundo está viendo lo mismo que yo. Ah, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues, a ver, ¿alguna reacción, alguna inquietud? ¿Quieren que me extienda en algún otro punto? ¿Quieren que hable de algo más? ¿Qué? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Alejandro de Puebla.
Dice que cuando llegó el arte. ¿Cuándo llegó el arte a mi vida? Uy. El arte llegó tarde a mi vida. Llegó en la universidad, hasta la universidad. Llegó gracias a Dios. Así fue lo mejor que llegó a mi vida. En mi vida fue el arte. Por eso le tengo tanta devoción. Ustedes lo pueden notar que le tengo devoción al arte. Pero el arte llegó a mi vida gracias a un artista que se llama Abel Quesada. Y enfrente de la Venus de Milo, esta es una anécdota que es importante porque gracias a él la vaca independiente lleva ese nombre. Pero estábamos enfrente de la Venus de Milo, que es parecida a la primera imagen. Imagínense esta. ¿Va a llegar? ¿Se va a regresar? Sí. Una mujer sin brazos. Y yo le decía a Abel Quesada, pero ¿dónde está la belleza de la Venus de Milo? No la veo. No la veo. Y su respuesta fue, la belleza de la Venus, a ver si la ven en pantalla completa, la belleza de la Venus está en sus brazos. Pues no tiene brazos. Y en ese momento, ¿se acuerdan que les decía de los lentes oscuros que llevamos y que no nos dejan ver? Pues así yo me sentí en ese momento. Sentí que me habían quitado un lente oscuro, como de 14 centímetros de oscuridad, y que no podía ver la belleza, no veía, literalmente no notaba, no distinguía. Y en ese momento se me abrió un velo y empecé a ver la realidad completamente distinta. Y a partir de ese momento supe que el arte era un regalo para la humanidad, para recordarnos lo que somos capaces y un camino de desarrollo continuo. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? ¿Se puede sustituir por sonido? Sí, yo creo que es muy importante integrar las demás artes, no solo la visual. La música es muy poderosa y también hemos hecho algo parecido como lo que hacemos con la imagen visual, con música. Puede ser con pura melodía o inclusive puede ser con canciones. Hay canciones que tienen unas letras hermosas que verdaderamente podrían ser un instrumento de mediación hermosísimo. Evidentemente también lo hacemos con literatura. Ahora tenemos el programa ECO que utiliza arte literario para mediar también a través de la literatura. Y estamos promoviendo la expresión creativa como forma de comprensión y instrumento de integración de todas estas capacidades. ¿Cómo desarrolla el día la interculturalidad en el aula? Muy buena pregunta. La interculturalidad en el aula está presente porque cada individuo con su subjetividad proviene de una cultura distinta. Ya sea muy radical, si tenemos grupos de diferentes países, pero inclusive en poblaciones dichas homogéneas, está en cada contexto una forma de pensar diferente. El día genera un espacio seguro para que todo lo que se diga sea respetado, valorado por la comunidad. Y es una forma absolutamente elegante y exquisita para escuchar, conocer y reconocer el valor que existe en cada una de estas culturas. Entonces funciona de los dos lados, porque la interculturalidad, por un lado, lo da la comunidad con su diversidad cultural y por el otro lado, el arte con su diversidad cultural. Entonces es una doble interculturalidad. Así, siento que es la interculturalidad encontrándose con la interculturalidad. ¿Hay obras de arte que son más recomendables para primaria, secundaria, bachiller? Sí, buena pregunta. Claro que sí. La curaduría de las obras que utilizamos es muy importante. Depende del interés, de las motivaciones, de la complejidad,
del nivel y por supuesto del contexto. Entonces, la selección que tiene el día fue una selección realizada después de 10 años de investigación. Estas imágenes que nosotros hemos seleccionado tienen un grado de universalidad enorme y tienen muchísimas aplicaciones en contextos. Sin embargo, cuando trabajamos con niños de preescolar usamos otras, cuando trabajamos con secundaria estamos haciendo una selección más enfocada al desarrollo de una historia del arte más completa para enriquecer, digamos, ese bagaje. Pero sí, la respuesta es, evidentemente, el contexto define el estímulo. Enlistar los 5 elementos del modelo pedagógico. Muy bien, son los 5 principios. Pueden entrar a la página web y ahí están en el programa día, pero los 5 principios son orientar, generar, rescatar, motivar y cerrar. Son 5 principios. Tenemos un curso próximamente de nivel sensibilización en julio. Entonces, si están atentos, pueden echarle un ojo a la página y ver el curso es del 11, 12 y 13 de julio. Se llaman principios pedagógicos día, los principios pedagógicos día. Y en YouTube también están. Conocí a Día en clase 2010. Pues qué bueno. Pues qué bueno que estén ahí. Espero que les haya gustado lo que les comenté y que estén entusiasmados como yo en el poder transformador del arte. Hay una pregunta que me parece muy importante. Dice, ¿puede aplicarse para preservar las tradiciones y cultura de pueblos? Por supuesto. Es más, sentimos que puede ser una herramienta muy, muy poderosa para revalorizar la cultura indígena. Lo hemos hecho con grupos indígenas náhuatl, mayas, y lo que surge es el poder de la lengua y hacer el programa día con su lengua natal, es decir, revalorizar las lenguas indígenas y reconocer el valor de la complejidad de estas lenguas en el conocimiento y en la comprensión del mundo. Entonces, sí, definitivamente, con los objetos de la propia cultura, no necesariamente tienen que ser obras de arte. Cada contexto cultural tiene su riqueza en su comunidad y utilizar esos objetos culturales con esta metodología definitivamente es muy poderoso. En YouTube tenemos una clase en lengua náhuatl. Está grabada de la forma más casera porque la grabó la maestra, pero se pueden dar una idea de cómo empieza a transformar la energía y cómo los niños empiezan a sentirse muy orgullosos de hablar su lengua y recuperarla porque hay unos que la están perdiendo, de tal manera que lo que hace el arte también, cuando hablaba yo de notar, no notamos si no tenemos el lenguaje para notar. Hay una relación totalmente simbiótica entre la percepción y el lenguaje. Notamos lo que tenemos, la etiqueta verbal para notar, de tal manera que en la medida que crece la percepción, crece el lenguaje, crece la percepción. Llega en todos estos 15 años, hemos tenido pues la oportunidad de llegar a cerca de 2,000 escuelas públicas en 28 estados del país. Hemos estado también trabajando ya con 9 estados normales. Entonces, nuestro compromiso es con las escuelas públicas, con los CAMS, escuelas de tiempo completo, preescolares, secundarias. Hacer el curso a distancia, yo creo que sí, yo creo que ya aquí con los compañeros de Alianzas Educativas vamos a montar el curso a distancia, muy pronto. Sí.
Trabajo en la Sierra Norte de Puebla y me encanta tomar la metodología. Pues vamos muy bien, perfecto, pues sigamos conectados todos ustedes en sus remotos lugares y programemos el primer curso a distancia del día. ¿Les parece buena idea? Yo sí, yo estoy encantada, yo me apunto. A ver, ¿qué dicen aquí? Hubo una ponente en el primer encuentro día. Allí una maestra narró cómo fue su experiencia con una alumna invidente. Ah, claro que sí. Hemos trabajado con invidentes y también hemos trabajado, también en YouTube hay un video con un grupo de niños sordos. Es impresionante, impresionante. La maestra hace una mediación con señas. No, es conmovedora, o sea, es conmovedora. Y también tenemos con niños de 2 años. Escuchen esto bien, 2 años, lo que ha venido a romper el paradigma de que los niños pequeños no tienen procesos mentales complejos. Gran error de Piaget. Los niños pequeños pueden tener complejísimos procesos mentales y lo estamos comprobando con el día. Entonces, los que trabajen con niños pequeños verdaderamente vean en esto una oportunidad de observar el potencial de los niños muy pequeños. En la interculturalidad hay un potencial gigante también. Con la discapacidad hemos trabajado con síndrome Down, llevamos 5 años trabajando, ¿cuántos? 7 años trabajando me parece, y los efectos han sido notabilísimos. Hay una integración, hay una expresión del lenguaje, hay una integración corporal, socialización. Estas 4 áreas de las que hablé antes, que desarrolla el programa DIA, no es teoría, es realidad. Se desarrollan verdadera y profundamente estas áreas en los alumnos y en los maestros. Entonces, ¿qué dice? Los pequeños tal parece que traen chips, sí, estoy de acuerdo, traen otro chip y hay que empezar a ver cómo entramos a ese chip con ellos. Tiene un alumno invidente, pues el poder del día es como es altamente verbal y descriptivo, invita a que los que no ven proyecten esas imágenes en su imaginación. Entonces es transferencia de sentidos, por eso también es tan poderoso. Muy bien, pues creo que... Ah, mira, aquí hay un link al YouTube, perfecto. Creo que ya nos pasamos del tiempo. ¿Estamos bien? Entonces, les recordamos de los cursos de julio y en julio también vamos a tener cursos de ECO, expresión creativa orientada, leer y escribir con gusto. También tenemos ya en la Escuela para Padres Día, que tenemos sesiones con padres de familia una vez al mes, que son sumamente transformadores, porque los padres de hoy necesitamos otra visión, otras herramientas, otro entendimiento, y no tenemos espacios para construir este diálogo. ECO, estén pendientes de la página web porque estamos ahorita calendarizando ECO, caleidoscopio, que es el arte de ver arte, y padres. Entonces, no dejen de estar pendientes de la página Día y Facebook y Twitter. Aquí dice Fanny que nos sigan por todas las redes sociales. Quiero ir, pues sí, vengan, yo feliz, vénganse todos para acá. Muy bien. Ok. Pues Claudia, es muy interesante toda esta información que nos transmites, el poder de transformación que tiene el arte y el poder simbólico, lo que nos puede llegar a comunicar de la historia humana. Me parece una información muy rescatable y la aplicación pedagógica que puede llegar a tener también me parece muy rescatable, sobre todo para el desarrollo cognitivo de los niños. Pues te damos las gracias por haber venido, por haber transmitido todo este conocimiento hacia nosotros y bueno, les recordamos a todas las personas que nos están escuchando ahorita que la grabación
y la presentación se las haremos llegar a su correo electrónico en los próximos días. El próximo tema que abordaremos en el próximo webinar es referentes para la transformación de la práctica educativa en la enseñanza y el aprendizaje por competencias, con Federico Malpica Basurto desde España. Los esperamos el 31 de mayo y les recordamos que todas nuestras sesiones agendadas se encuentran en nuestro perfil de AnyMeeting, donde también podrán consultar las grabaciones de las sesiones anteriores, y esperamos contar próximamente con ustedes y que tengan excelente tarde. Y gracias por su asistencia y muchos saludos a todos. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, bravo, gracias. Raúl, les encantó. Mucha información. Sí. Está muy